Estamos a día 17 de octubre del 2024. Aquí tenemos al hermano Tomás y él y yo vamos a comentar un vídeo más de este falso maestro, de este falso pastor, engañador, de los más grandes engañadores y mentirosos que existen en el mundo, que se llama Armando Alducín. Armando Alducín pues ha hecho muchos vídeos hablando acerca del falso rapto, no del verdadero rapto de la iglesia, que lo vamos a exponer, lo vamos a explicar Tomás y yo, sino del falso rapto enseñado, predicado durante decenas de años por millones y millones de falsos cristianos mal llamados evangélicos. Estos evangelocos, pretribulacionistas, a partir aproximadamente del año 1924, es ahí cuando se funda el famoso Seminario Teológico de Dallas, comienzan a enseñar esta patraña, esta espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan en absoluto la segunda venida de Cristo a la tierra. Ellos tienen puesta su esperanza en un falso rapto que nunca va a ocurrir, un falso rapto de la iglesia, antes de una falsa tribulación de 7 años. Esa es la doctrina de demonios que millones de falsos maestros, falsos evangelistas y falsos pastores, como tenemos aquí a Armando Alducín, aquí lo podéis ver en el vídeo, pues predican una doctrina que a mí incluso me engañó durante aproximadamente 10 o 12 años, cuando yo era miembro de una de estas iglesias falsas, mal llamadas evangélicas, evangelocas, pentecostalocas, de aquí de Madrid. Pues me engañaron, incluso yo llegué a enseñar esta asquerosa doctrina de demonios del rapto pretribulacional, antes de una supuesta tribulación de 7 años, que nunca menciona la Biblia, jamás enseña las Sagradas Escrituras, como vamos a ver. Hermano Tomás, y antes de comenzar, ¿quieres enviar un saludo? Pues adelante. Aprovecho por saludar a todos los que nos escuchan y un saludo de gracia en exclusiva de Gracia y Paz únicamente a los verdaderos hermanos que siguen la doctrina noteísta monólatra, ¿no? Y aquí estamos exponiendo las mentiras de este señor que, aparte, como hemos visto la vez anterior, es un cínico. Bueno, sí, un cínico repugnante, un cínico e hipócrita de mil demonios, porque dicen acusar a otros de enseñar falsas doctrinas cuando él mismo enseña una de las peores, más diabólicas y más apóstatas doctrinas de toda la historia de la humanidad, como es la doctrina del pretribulacionismo, que, repito, va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Esto lo vamos a explicar, vamos a ver el por qué va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Bien, vamos a comenzar escuchando a este falso maestro, al Alducín. He acelerado un poquito el vídeo para que este vídeo que estamos haciendo Tomás y yo pues no se haga extremadamente largo. De modo que comenzamos. Pongan atención. Algunos enseñan que va hacia la mitad de la tribulación, otros que el rapto y la segunda venida es lo mismo, otros hasta se han atrevido a decir que ni siquiera va a haber un rapto de la iglesia. Otros dicen que es una doctrina nueva que comenzó hace 2 siglos. Yo les contesto, si está en la Biblia, pues tiene más de 2000 años. Vamos a ver que no está en la Biblia. Tampoco es una doctrina nueva que comenzó hace 2 siglos. Eso lo enseñan muchos mentirosos que se les metió la cabeza esa estupidez que alrededor de hace 200 años se comenzó a enseñar esta patraña. Dicen que en el siglo XIX un tal John Nelson Darby la enseñó, que si una muchacha enferma de la cabeza llamada Margaret MacDonald, otros incluso llegan a decir que fueron unos jesuitas, un jesuita llamado Lacunza quien empezó a enseñar esta patraña. Eso es mentira. No existe, escuche bien, ni una sola prueba donde ninguno de estos personajes que he mencionado, ni John Nelson Darby, que fue el fundador del dispensacionalismo, ni ningún jesuita llamado Lacunza, ni mucho menos una señorita enferma mental llamada Margaret MacDonald, jamás enseñaron esta diabólica y repugnante doctrina de un rapto de la iglesia, de un arrebatamiento de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Es bien sencillo. Ustedes leen, por ejemplo, los escritos de John Nelson Darby, este predicador alrededor del año 1830, por ahí. Veréis que el fundador del dispensacionalismo jamás enseñó esa patraña. Ninguno de sus libros dice que el rapto de la iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años.
De modo que eso es mentira de que comenzó a enseñarse hace unos 200 años. En realidad comienza a enseñarse hace un siglo, 100 años, en el seminario, un seminario en Estados Unidos, en Dallas, Texas, el famoso Seminario Teológico de Dallas. Hay una serie de falsos maestros evangelocos como Walvoord, John F. Walvoord, Rigri, Pentecost, etcétera, muy famosos. Pues ahí comienzan a enseñar esa patraña, esa doctrina de demonios, y ahí se extendió como la peste negra, como la gangrena, empezó a extenderse por diferentes iglesias en los Estados Unidos, luego pasó a Europa, luego en el mundo hispanoparlante quien más la enseñó fue el famoso falso evangelista Gille Ávila de Puerto Rico. Durante más de 50 años enseñó esta espantosa doctrina de demonios, y hoy en día la inmensa mayoría de mal llamadas iglesias evangélicas, iglesias evangelocas, sean pentecostalocas, sean bautistas, etcétera, etcétera, enseñan esta asquerosa doctrina de demonios que no tiene que ver nada con el verdadero rapto, el verdadero arrebatamiento de la iglesia, como vamos a demostrar Tomás y yo. Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, efectivamente, ¿no? Como vimos creo que la vez anterior, él recurre a ese texto de 1 Tesalonicenses 4, pero ahí dice claramente que eso es a la venida del Señor, no 7 años antes. O sea, efectivamente. Arrebatamiento o rapto, si se le quiere llamar así, me da igual, pero no, es a la venida del Señor. Aquí lo tenéis. Esto es falso. Como dice Tomás, aquí tenéis en pantalla, tenéis el texto, aquí lo tenéis, lo estoy subrayando. 1 Tesalonicenses 4, del verso 15 hasta el verso 17. Así pues, como dice, como palabra del Señor, dijo el apóstol Pablo, espera, vamos a irnos a la Reina Valera, aquí, del 60. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿qué dice aquí? Ahí lo podéis leer, hasta la venida del Señor. No precedemos a los que durmieron, etcétera, etcétera. Es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Como dice aquí en el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cuándo va a ocurrir este arrebatamiento? Aquí lo dice el verso 15. A la venida del Señor. Enseñar que el arrebatamiento o rapto, porque es exactamente lo mismo. El rapto de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la venida del Señor. Es una de las mayores mentiras del diablo, de las mayores atrocidades doctrinales, de las más asquerosas doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe, como son estos falsos cristianos y falsos maestros evangelocos, como por ejemplo el pollo que aquí tenemos, que se llama Armando Alducín. Va a ocurrir, aquí lo tenéis, a la venida del Señor. ¿Y cuándo va a venir el Señor? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dice ese pasaje bíblico, ¿dónde se encuentra ese texto, Tomás? Ahí lo tenemos, estamos comentando, ¿no? El de 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15, ¿no? Sí, ¿dónde dijo Jesús que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? ¿Dónde dijo eso Jesús? Ahí ese es el de Mateo 24, 29 al 31, ¿no? Exactamente. Así, que dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, eso se oscurecerá, la luna tendrá su resplandor, las estrellas caen del cielo, y entonces dice, verán la señal del Hijo del Hombre, y luego verán venir al Hijo del Hombre con poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación. Una tribulación que aparte no es de 7 años, valga la redundancia. Esa es 3 la... años y medio, tal como indica el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, entre otros. Ahí tenéis la única, escuchen bien, la única venida gloriosa del Señor mencionada en el Nuevo Testamento. Lo que va a ocurrir, tal como dijo Jesús en ese pasaje, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No habrá 2 venidas gloriosas del Señor. Repito, esto que quede claro de una vez por todas. No habrá 2 venidas gloriosas del Señor. Habrá solo una, la que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y en esa venida del Señor, como dijo aquí el apóstol Pablo, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Enseñar, como enseña el mentiroso embustero al servicio de Satanás, Armando Alducín, que el arrebatamiento, el rapto, va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa del Señor,
es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en ese pasaje de Mateo 24 y de lo que enseñó el apóstol Pablo en este tremendo pasaje del arrebatamiento de la iglesia de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Bien, vamos a seguir escuchando y tapando la bocaza mentirosa de este emisario de Satanás, de este embustero llamado Alducín. Que se haya comenzado a enseñar hace 200 siglos, o que el Espíritu Santo haya considerado de que era necesario ya abocarnos a esta doctrina por estar en los tiempos finales, es otra cosa. Pero que no saben que por favor es una doctrina nueva, porque si está en la Biblia, no es nueva, está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia es la verdad. Bueno, vamos a ver cómo eso es mentira, es una doctrina que no se encuentra en la Biblia, la doctrina del rapto pretribulacional, porque cuidado, la Biblia habla del rapto, nosotros creemos en el verdadero arrebatamiento de la iglesia, en el rapto. Lo que jamás enseña la Biblia es que ese rapto vaya a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa del Señor aquí a la tierra. Eso es una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad. Seguimos. También otros dicen, ¿verdad?, que esta doctrina surgió para confundir y para ayudar a que muchos se escapen de la tribulación. Porque como muchos no quieren a través de la tribulación, pues han usado el rapto para decir no van a sufrir, etcétera, etcétera, y le han llamado un escapismo. Todas estas contradicciones bíblicas. En realidad este falso rapto, esta doctrina espantosa de demonios, claro que es un escapismo. No quieren sufrir, no quieren pasar por la gran tribulación millones y millones de falsos cristianos. Dicen que no, que van a entrar en el cielo y van a reinar con Cristo sin haber pasado por la gran tribulación, cuando la Biblia, como vamos a ver, especialmente en el libro del Apocalipsis y en algunos pasajes del apóstol Pablo, sí que enseña bien clarito que la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, como dijo el apóstol Pablo, un texto impresionante que está en Hechos capítulo 14. Hermano Tomás, ¿quieres decir algo? Efectivamente, y ahí está, por ejemplo, también el de... Ahí tenemos, creo que es en la primera Corintios, donde dice que es necesario, si no recuerdo mal, pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, que ahí dice claramente que el pueblo de Dios ha pasado tribulación, y vemos que en el siglo I esto fue así. Entonces, pues no tiene sentido pensar que no va a volver a ser así. O sea, eso es así. Y de hecho va a ser así porque eso es lo que enseña la Biblia, no lo que enseña este farsante, que es lo que es, y otros como él. No se puede. Efectivamente, mirad, aquí tenéis en pantalla el pasaje que ha citado Tomás, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del verso 4. Dice, le dijo Pablo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que estaban pasando por un periodo de gran tribulación, de gran persecución en ese tiempo. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, es decir, de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe. Acordaos de estas dos palabritas que luego las vamos a ver otra vez en el libro del Apocalipsis. La paciencia y la fe. Las dos características de los santos de la iglesia de Cristo que pasan por la tribulación. Acordaos de estas dos palabritas. Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis, ¿qué dice aquí? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por eso es que la iglesia siempre a lo largo de la historia ha pasado por la tribulación. En el futuro va a pasar por este periodo también de gran persecución, de gran tribulación. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Aquí lo dice el apóstol Pablo. Para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este embustero al servicio de Satanás llamado Alducín. Todas estas opiniones que son en contra de la Biblia. Yo he predicado muchos mensajes acerca del rapto. ¿Qué cinismo? A mí me da repugnancia escuchar la hipocresía y el cinismo de este engendro del diablo. Enseñar que esta doctrina asquerosa del rapto pretribulacional la enseña la Biblia, como estáis escuchando. Es la cosa más cínica, más falsa y diabólica que alguien pueda enseñar. Este sujeto, este soplagaitas, es la encarnación del cinismo. Es el cinismo puro
y repugnante y diabólico con dos patas. El cinismo encarnado, la mentira encarnada, lo que está diciendo este mamarracho y falso maestro llamado Armando Alducín. Tomás, ¿quieres decir algo? Sí, es repugnante ese señor, el cinismo asqueroso que tiene. Bueno, no en vano este señor ya predijo, si no recuerdo mal la fecha exacta, pero creo que fue para el 2017, el rapto, porque el señor sostuvo durante mucho tiempo, incluso con una actitud hipócrita asquerosa, nauseabunda, acusando al puerco gobernante de falsas fechas. Bueno, pues este señor diciendo que partiendo del establecimiento del Estado de Israel en el 47, creo que fue, 47-48, estableciendo que 70 años después vendría el rapto, lo que cuadraría hacia el 2017. Y quedó como quedó. Y luego incluso este señor, como quedó avergonzado, intentó dar una justificación, una disculpa, no sé qué, pero vemos que sigue con la misma mentira patraña, incluso con ese cinismo de decir que lo enseña la Biblia. Es una vergüenza, es un asco este individuo. Totalmente, hermano. Y no solamente este mamarracho y embustero llamado Alducín. Han venido mucho más como él. El propio Gigi Ávila, el famoso falso evangelista Gigi Ávila, también predijo el rapto de la iglesia para el año, creo que fue el año 1988. Ahora últimamente, durante los últimos meses, un pobrecito subnormal, un mamarracho, la ha armado gorda diciendo que para el 17 y 18 de septiembre, que ya ha pasado, pues iba a ocurrir el rapto de la iglesia, diciendo que Dios les había revelado esa fecha. Es decir, siempre han existido este tipo de falsos profetas, pero en todo el sentido bíblico de la palabra, falsos profetas, embusteros y enfermos mentales que han dado fechas para el fin del mundo, para el rapto de la iglesia, y nunca se han cumplido. Luego esto lo vamos a explicar el hermano Tomás y yo, el por qué siempre estos falsos profetas y falsos cristianos han fallado en todas las fechas que han dado. Luego vamos a explicar el por qué. Seguimos escuchando a este soplagaitas de Alducín. De la iglesia, pero he considerado en los últimos meses, por tantas opiniones que estoy oyendo, tantos correos que nos llegan, telefonemas, etcétera, etcétera, twitters, de las preguntas acerca del rapto, que he considerado unificar las verdades principales del rapto para exponerlas, para que tengamos una sólida fe, una sólida creencia en esta doctrina que es 100% bíblica. Es 100% bíblica la doctrina del rapto. A ver, es que muchos dicen, muchos enemigos nuestros, enemigos de la verdadera doctrina, dicen, no, es que estos, el Tito Martínez y toda esta gente no creen en el rapto. Que sí creemos en el rapto, que nosotros llevamos años y años y años enseñando la doctrina bíblica del rapto de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia, que es lo mismo. En lo que no creemos es en el falso rapto, en esa espantosa doctrina de demonios que es el rapto pretribulacional, que jamás es enseñado en la Biblia, ni Jesús, ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles enseñaron jamás esa patraña de ningún rapto pretribulacional. Tomás, ¿quieres aportar algo? Efectivamente, quienes no creen, por ejemplo, en el rapto son los falsos testigos de Jehová. Exacto. Por ejemplo, ellos no creen en ningún rapto. A ellos es curioso porque te partes de la risa, bueno, de la risa porque es mejor reír que llorar, ¿no? Porque ahí en 1 Tesalonicenses 4 ven, en lugar de ver muertos que cambian, ¿no? Que resucitan con un cuerpo cambiado, junto con algunos que no llegan a ver la muerte, ven dos clases de muertos, ¿no? Es cómico y todo. Pero evidentemente eso no tiene que ver. Una cosa es el rapto inmediatamente después de la tribulación de 3 años y medio, como lo dice la Biblia, Apocalipsis 13, 5, 7. Y otra cosa es ese falso rapto que este farsante, vividor a cuerpo de rey, predica. Paso palabra. Así es. Bueno, decir que los falsos testigos de Jehová, estos pobrecitos enfermos mentales, esta secta satánica, diabólica, fijaos el concepto que ellos tienen del arrebatamiento, del rapto. Ellos dicen que el rapto ocurre cuando un supuesto ungido miembro de esa secta diabólica
la pringa, es decir, muere, entonces de forma invisible automáticamente es raptado al cielo. Es llevado al cielo, todo de forma invisible, evidentemente, no ocurre ninguna resurrección física del cuerpo, él inmediatamente es raptado al cielo y se va ahí con el resto de ungidos, de 144.000 sellados. Ese es el concepto que esta gentuza, estos pobres enfermos mentales, tienen de ese texto del arrebatamiento de la iglesia mencionado por Pablo, que ocurre en el momento que si tú suponiendo que seas un ungido, miembro de los 144.000, en el momento que mueres, que das el último suspiro, ya has sido arrebatado, subes al cielo, todo de forma invisible, y ala, ya has sido arrebatado y ahí estás en el cielo. Ese es el falso rapto que enseña esta gentuza, estos falsos cristianos totalmente enfermos de la cabeza, descerebrados, que son los más llamados testigos de Jehová, que Tomás los conoce muy bien porque ha formado parte de esta organización durante estos 2 últimos años, y él conoce muy bien desde dentro esta secta absolutamente diabólica y mentirosa. Sí, adelante. Sí, brevemente, porque no es el tema, yo sé que no es el tema que estamos tratando, pero yo sé que como hay personas que me acusan de que miento, de que yo no me dieron el chapuzón, mira, es muy fácil comprobar, porque primero, entre comillas, bautismo es un acto público. Hay gente y se puede dar gente, nombres y apellidos. Cualquiera puede contrastar y verificar el hecho de que yo durante todos los años, especialmente el año anterior, porque durante un año estuve de fase de proyecto a entrar, fui miembro de esta secta, en toda regla. Cualquiera que vaya a la congregación Playas Vigo, en Colla, y pregunte por mí a un anciano, por ejemplo, a un señor llamado Pazó, por ejemplo, le va a decir si fui o no fui. Porque es algo que, lo digo porque hay quien se dedica a decir, no, mira, es que no, ahí están los datos, ¿no? Simplemente es un paréntesis, porque me acabo de acordar de este detalle. Paso palabra. Muy bien, así es. Luego después en la segunda sección, Diego, si quieres hablar un poquito más sobre tu permanencia en esta secta diabólica de los falsos testigos de Jehová, pues lo podrás hacer. Seguimos escuchando y desenmascarando a este embustero, a este payaso que es el Alducín. En pocas palabras, para muchos de ustedes que no conocen ni han oído, o tal vez ahorita estás escuchando la palabra rapto, te estarás preguntando de qué está hablando el pastor. Muy bien, la Biblia dice que va a haber una generación de seres humanos, que lo más seguro es que vamos a ser nosotros. Yo no sé todo lo de aquí en la iglesia de Toluca, lo digo nosotros, todos cristianos de todo el mundo, no se crean tan santitos. Y que este grupo de cristianos de todas las naciones que seguimos a Jesucristo, vamos a desaparecer en un parpadear de ojos del planeta Tierra. Van a concentrarse los comentarios en la televisión, va a haber choques de tráfico, pilotos que el avión se va a estrellar porque el piloto desapareció, todos los niños menores de edad van a desaparecer de los cuneros, de las casas, muchos de ustedes se van a levantar en la mañana, ya no está tu esposa, muchos van a decir gracias a Dios que se fue, otros van a decir al contrario, ¿verdad? Ya no está mi esposo, etcétera, etcétera, o mi esposa, en fin, va a haber una confusión tan grande en el mundo que va a llevar a la pregunta, ¿qué ocasionó que millones de personas desaparecieran? Bueno, la respuesta es muy fácil. A partir de 1946, del siglo pasado, de una forma que no es coincidencial, se inició la famosa aparición de los objetos voladores no identificados. Voy a explicar alguna cosita que dice aquí. A ver, Satanás, para engañar al mundo entero, como lo sabemos, tiene que mezclar la verdad con la mentira, si no, no engañaría a nadie. Si todo lo que enseña el diablo fuera falso, fuera mentira, no engañaría absolutamente a nadie. Aquí lo que ha dicho este hijo del diablo, este mentiroso de Alducín, es verdad. Cuando ocurra el verdadero arrebatamiento de la iglesia, millones de personas, es decir, los verdaderos cristianos, van a desaparecer, van a ser transformados en un instante. Por ejemplo, si van en un avión, pues van a desaparecer millones de personas, los que estén en cualquier lugar. Pues cuando Cristo venga en gloria, evidentemente van a ser tomados, van a ser raptados, van a desaparecer y van a recibir al Señor en el aire. Fijaos cómo estos enviados de Satanás, estos falsos maestros al servicio del diablo, mezclan la verdad con la mentira. Dicen cosas que es verdad, pero lo mezclan con la mentira.
Por ejemplo, la mentira de enseñar que ese rapto de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Y lo que dice la Biblia, como ya hemos visto, como dijo el apóstol Pablo, es que el arrebatamiento va a ocurrir a la venida del Señor. Cuando ocurre la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando va a ocurrir el arrebatamiento para recibir al Señor en el aire. Y efectivamente, millones de personas van a desaparecer. Conductores de aviones que van en avión y sean creyentes verdaderos, pues desaparecerán en un instante. Y si no hay piloto que conduzca ese avión, pues evidentemente el avión se va a estrellar. Personas, como dijo Jesús, 2 estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Ahí que estaba enseñando Jesús, el arrebatamiento de la iglesia. Una será tomada en el rapto, en el arrebatamiento, y la otra será dejada. Así va a ocurrir el rapto. Pero va a ocurrir, repito, a la venida del Señor, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, fijaos, este punto, ahí lo que acaba de decir el Alducín, de que millones de personas van a desaparecer, es verdad. Lo que él dice en ese punto es verdad, pero miente con esa repugnante doctrina de que eso va a ocurrir 7 años antes de la venida del Señor, gloriosa del Señor a la tierra. He ahí el engaño del falso rapto predicado, enseñado por estos millones y millones de falsos cristianos pretribulacionistas que dicen que este evento del rapto, del arrebatamiento, va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Tomás, si quieres aportar algo. Pues ese es el tema, subrayar lo mismo, ¿no? La actitud de Satanás es precisamente esa, para poder engañar. Si no, Satanás lo podría engañar a lo mejor a 2 o 3, pero nada más. Y la actitud es esta, ¿no? Mezclar muy bien la verdad con la mentira. Así es. Bien, vamos a seguir escuchando. Disculpad los primeros minutos de este vídeo que estoy haciendo, donde habréis escuchado que se escucha mal al Alducín, se oye un eco, y es porque no había apagado el botón del micrófono. Pero ahora lo he apagado y lo vais a escuchar bien. Así que seguimos escuchando a este embustero de Alducín. Los ovnis. Se puso más de moda cuando en Roswell, hasta una película que hicieron, que un platillo había aterrizado en Estados Unidos y que habían capturado o tenían a la entidad que habitaba el platillo volador, un misterioso marciano o como le hayan puesto, y todas estas cosas con el tiempo fueron descubiertas que habían sido un fraude. Así como el siglo pasado comenzaron a propagar que el ser humano venía del hombre de Piltdown, de Cro-Magnon, de Neandertal, el hombre de Pekín, y que se asumió hasta científicamente. En las escuelas comenzaban a enseñar la teoría de la evolución como algo científico. Imaginémonos nada más esto. Más tarde se descubrió que el hueso que supuestamente era de un hombre era de un puerco o era de un jabalí. El Museo Natural de Londres, Inglaterra, emitió... Bueno, aquí como podéis ver, se ha desviado totalmente del tema. Están hablando de otra cosa totalmente diferente. No tiene que ver nada con el rapto. Seguimos. Un decreto en el que completamente negaba que hubiera nada relacionado con el hombre Piltdown, con los hombres, que no había, en pocas palabras, conclusivamente, no hay ninguna evidencia científica de una mutación de una especie a otra especie. No hay una prueba que un perro se convierta en un gato en un loro, una ballena en un delfín, una jirafa en un rinoceronte. Como podéis ver, está hablando ahora, se ha desviado totalmente el maestro, está hablando de la teoría de la evolución. O sea, este tío está loco. Está zumbado de la cabeza. Está zumbado. O sea, ¿de qué está hablando? Ahora está hablando de la teoría de la evolución. O sea, el tema del vídeo es el rapto de la iglesia, es el tema de la charla, de la predicación que está dado, y ahora se pone a hablar de la teoría de la evolución, este zumbado de la cabeza, que es el Alducín. Sí, está zumbado, mezcla todo eso. Es increíble este tipo. Está mal. La satánica de la evolución con el rapto, nada. Es como increíble. Como si yo estoy dando una homilía, una charla sobre, yo qué sé, sobre el amor de Dios. Y de repente empiezo a hablar del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. O sea, es un enfermo mental este sujeto. De verdad, no sabe que haya focas que le aplaudan a este mamarracho, a este inútil, a este auténtico analfabeto bíblico, que de esta basura de predicaciones se pone a hablar de un tema como es el tema del arrebatamiento, y ahora se pone a hablar de la teoría de la evolución, y que haya focas que le aplaudan. Pues,
Para que veáis hasta qué grado de subnormalidad ha llegado el mundo evangeloco. Todas estas iglesias evangelocas repletas de auténticos idiotas, enfermos mentales que aplauden a este tipo de mamarrachos, ¿verdad, Tomás? Es que es increíble, vamos. Yo cuando empezó a hablar de esto, no sabía si era verdad o si estaba... Es impresionante. Claro, has debido de creer que me he ido a otro vídeo que hablando de la teoría de la evolución. O sea, es alucinante. Increíble, impresionante. Qué zumbao. Menudo zumbao. Está este hombre. Increíble, que haya focas que aplaudan a este soplagaitas, a este mamarracho, pues es alucinante. Cómo está de mal el mundo evangeloco. Seguimos. Un burro en una yegua o en otro animal. No hay absolutamente ninguna evidencia científica de una mutación de una especie a otra especie. Luego en 1954 se descubre la molécula del ADN y la teoría de evolución. Hablando del descubrimiento de la molécula del ADN, este tío es alucinante. Oye, igual ahora se nos pone a hablar, yo que sé, de las ratas, de las ratas, qué tipo de animal es, algo así, alguna estupidez diferente, yo que sé. ¡Qué zumbao! O sea, es increíble. Increíble. Ahora nos empieza a hablar de la mutación del ADN, cuando el tema del discurso es el rapto de la iglesia. Qué tío más gilipollas, más subnormal este payaso llamado Armando Alducín. Seguimos. La evolución se derrumba completamente, se hace pedazos en el suelo. Cuando se descubre que tenemos un código, las hormigas tienen un código, las cucarachas tienen un código, un chip, vamos a poner un chip, las hormigas, los ratones, los conejos, los jabalíes, el león, otro, todo tiene un chip, las aves, los peces, un chip que les dice cómo alucinante, ¿verdad? Comportarse, cómo reaccionar de una manera diferente. ¿Cómo creen ustedes que las abejas puedan haber construido un hexágono en sus panales que geométricamente... Ahora se pone a hablar de las abejas que construyen panales. Esto es un retraso mental. Este hombre el Satanás le tiene el cerebro totalmente aplado, picadillo. Tiene el cerebro hecho picadillo, el cerebro. O sea, alucinante. Ahora se nos pone a hablar de las abejas, cómo construyen sus panales. O sea, este tío está loco. Tomás, ¿me oyes? Sí, es que es increíble, porque no lo ves ni siquiera en la seta atalayada. O sea, al menos en la seta atalayada, yo lo sé que estuve ahí, el meeting va de lo que va. La sección Ministerio y Vida es de lo que va. Pero aquí este tío, aunque metan sus mentiras, no, es obviamente. Pero aquí este tío mezcla no sabe. No sabe. Que reina la confusión en ese lugar. Es que se ve. No sabe dar un discurso. O sea, una homilía. O sea, el tema, el rapto de la iglesia, y ahora se nos pone a hablar de las abejas y cómo construyen sus panales. Y antes estaba hablando del otro, de la teoría de la evolución. Es un auténtico enfermo mental el Alducín. Y se lo decimos en la cara. Usted, Alducín, es un enfermo mental. Satanás le ha destrozado completamente la mente. Por eso esta basura de discurso estúpido, contradictorio, sin sentido que está dando. O sea, es que cualquiera lo puede ver. Ahora se nos pone a hablar de las abejitas y cómo construyen sus panales. Menudo enfermo mental. Primero empezó a hablar de Roswell, del incidente de Roswell. Luego empezó a hablar de la teoría satánica de la evolución. Luego empezó con la abeja. Y ahora se nos pondrá a hablar de los enanos. ¿Cuántos enanos hay en el mundo? Es increíble qué grado de subnormalidad puede llegar uno. Madre mía, impresionante. Seguimos. Es el espacio más grande que puede existir dentro de la geometría. ¿Quién les dijo a las abejas eso? ¿Ve un nido de hormiguitas? ¿A quién les dice a la hormiguita? Las hormiguitas está hablando. Las hormiguitas, primero las abejas, ahora vienen las hormiguitas. Y luego hablará de, yo que sé, de las cucarachas y empezará a hablar. Impresionante, qué desorden. Ahí se ve que, bueno, esto es una prueba más de que en esos centros reina el caos, reina Babilonia, ¿no? Porque la palabra Babel significa confusión. Y la confusión reina ahí. O sea, la gente que va por primera vez ahí, o es idiota perdida, o no se mete en la secta, porque... Tú lo has dicho, es Babilonia, ya lo dice el Apocalipsis, Babilonia la grande, la confusión la grande, la gran confusión. Y un ejemplo lo tenemos en esta auténtica mierda
mierda de discurso, de homilía que está dando este mamarracho, este pobre imbécil y descerebrado llamado Armando Alducín, que ahora se nos pone a hablar primero de las abejas, bueno, antes de los ovnis, ahora de las abejas y ahora está hablando de las hormiguitas. Es un auténtico enfermo mental este payaso llamado Armando Alducín. Es alucinante. Seguimos. De piedrita que lleva o de polvo, ¿quién le dice que tiene que caminar y ponerlo exactamente en el lugar adecuado para que todos construyan un nido o una cueva o lo como se llame? ¿Quién las organiza? ¿Quién les da las órdenes? ¿Cómo puede haber tal coordinación y tal maravilla en el mundo microscópico de que las células de nuestro cuerpo, los átomos, los neutrones, y todo lo que es? Bueno, yo espero que hasta el final del vídeo no esté haciendo esto, este mamarracho. ¿Yo sabes cómo lo comparo, Tito? A cuando el zumbado del toroide mezcla, por ejemplo, dice que va a hablar del primado de Pedro, de que el apóstol Pedro del papado, y empieza a hablar si estaba o no casado. Exacto. O sea, aquí es algo parecido, tienen igual una confusión mental impresionante. O sea, ahí no hay orden ni nada, es una basura. No existe orden, existe confusión, Babilonia, Babel, confusión es lo que significa Babel, Babilonia, es una confusión total, por eso ya lo llama así el libro del Apocalipsis, Babilonia la grande, confusión, la gran confusión, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso es la religión falsa, ¿no? Especialmente la católica romana y estas hijas de la gran ramera de Roma, que son las sectas evangelocas. Las iglesias evangelocas, evidentemente, son hijas de la iglesia católica romana, de la madre, de esta gran ramera que es la madre y que es la iglesia católica. Bien, vamos a seguir escuchando a este imbécil. Yo espero, porque este vídeo que estamos analizando, yo no lo había escuchado antes, es la primera vez que lo oigo. Y yo espero que, porque dura 55 minutos, espero que hasta el final del vídeo no esté hablando de hormiguitas y de abejas, este retrasado mental del Alducín. Si no, pues corto el vídeo y nos dedicamos a hablar solamente Tomás y yo, refutando esta mentira. O sea, yo espero que no siga haciendo esto este auténtico mamarracho que es el Alducín. Si no, estamos apañados. Si no, para eso corto el vídeo de este gilipollas del Alducín. Sí, y ya está. O sea, cambia y empieza a hablar, yo qué sé, del arco iris o de la gravedad. Claro, porque si no es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo total. Atención a este pasaje que va a leer este mamarracho, este falso maestro al servicio de Satanás, el Alducín, porque es Apocalipsis 3:10. Es un texto donde pretenden siempre basar esta espantosa doctrina de demonios del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Para que veáis la horrorosa, la espantosa, la perversa y diabólica interpretación retorcida que hacen de esas palabras de Jesús, porque son palabras de Jesús, de Apocalipsis 3:10. Es lo más falso, repugnante y satánico que podáis escuchar. Es la interpretación más retorcida que estos mamarrachos, que estos falsos cristianos preterulacionistas hacen de esas palabras de Jesús, del mismísimo Señor Jesucristo, que están en Apocalipsis 3:10. Si queréis podéis abrir vuestra Biblia, mientras tanto, en Apocalipsis 3:10. Vamos a irnos a Apocalipsis 3:10. Aquí tengo la Biblia, Apocalipsis 3:10. Son palabras de Cristo y que dice, muy famosas: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, o la hora, también se puede traducir, de la hora de la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es en estas palabras de Jesús donde estos hijos del diablo enseñan que Cristo va a venir antes de una tribulación de 7 años para arrebatar su iglesia al cielo. Y esta gentuza pretenden ver eso en este versículo, en este pasaje de Apocalipsis 3:10. Vamos a ver ahora, bueno, como podéis ver, estas palabras de Jesús ni hablan del arrebatamiento de la iglesia ni de ninguna tribulación de 7 años. Es mentira lo que dicen. Bueno, pues vamos a ver para que veáis la espantosa mentira que enseña este mamarracho de Armando Alducín. Seguimos. Nos dejó para que nosotros tuviéramos la característica más grande que tiene el ser humano, que es el libre albedrío. Ahora está hablando del libre albedrío. ¿Qué tiene que ver eso con el rapto de la iglesia? O sea, absolutamente nada. Este es un enfermo. Seguimos. A ver, que lo voy a ir echando para adelante. Del 1 al 3. Esto es un breve resumen de lo que vimos
hace una hora en el estudio anterior. Muy bien. Abran sus Biblias. Va, vamos a dejarlo aquí. Siempre he dicho que los que traen la Biblia son los que se van a ir en las ramas. Ya a estas alturas como está el mundo, venir a la iglesia sin la Biblia, a un estudio sin Biblia, ya no se puede hablar más acerca, al respecto de lo terrible que sucederá. En Apocalipsis capítulo 3 vamos a ver y vamos a comenzar a demostrar por qué. ¿Y quiénes son esos santos, esa gran muchedumbre que aparecen en Apocalipsis capítulo 7? Que han venido de la gran tribulación, gente redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, vestidos con vestiduras blancas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y que habían venido de la gran tribulación. ¿Acaso no son la iglesia? ¿No son la iglesia de Cristo los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Hermano Tomás, ¿la iglesia de Cristo son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Son los santos de la iglesia, es decir, los redimidos, los que han venido, porque ahí la palabra salir, bueno, esto ya es incorrecta, han venido porque proceden de la gran tribulación, porque han experimentado la gran tribulación. Claro. Y además, con respecto, esto lo comentaremos, vamos a comentarlo, pero Apocalipsis 3:10, ahí la palabrita griega no es la equivalente para tribulación. Exacto. Y por ejemplo, la nueva versión internacional, ahí dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación. Exacto. No es una tribulación, es la tentación. ¿Qué tentación? Esto dice la Biblia. Porque aquel que se ponga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender, y será por tanto una tentación. Esto es la realidad que él deforma, porque cita textos de forma, como estamos viendo, recortadamente. Así es, porque mirad, aquí podéis ver el texto en pantalla. Yo te guardaré de la hora que pone aquí la versión Reina Valera de 1960, de la hora de la prueba. ¿Y qué dicen estos mamarrachos como del Alducín, estos falsos maestros y auténticos analfabetos, burros, analfabetos bíblicos totales? Dice, uy, aquí cuando se dice de la hora de la prueba se refiere a una tribulación de 7 años. Yo pregunto, ¿aquí se está hablando de una tribulación de 7 años aquí en el versículo 10? ¿Tomás? De ninguna manera. Ahí sabemos que, de hecho, hay ni ninguna parte del Apocalipsis habla de una tribulación de 7 años. Eso lo sabemos falso. Así es, se dice la hora de la prueba, o como dicen otras versiones, porque la palabra griega que ahí se utiliza se puede traducir por prueba y por tentación. Unas versiones bíblicas lo han traducido por prueba, como ocurre con esta, con la Reina Valera del 60, y otras versiones lo han traducido por tentación, es igual. Yo te guardaré de la hora de la tentación, no de una tribulación de 7 años. Esto que quede clarito de una vez por todas. Apocalipsis 3:10 no habla por ninguna parte de ninguna tribulación de 7 años. Eso es una falsificación repugnante, demoníaca, retorcida, satánica más no poder de las mismísimas palabras de Jesús en Apocalipsis 3:10. Fíjate cómo esta gentuza, estos falsos cristianos como el Alducín, han falsificado de esta forma tan satánica las mismísimas palabras de Jesús. Porque aquí Jesús no dijo por ninguna parte: yo también te guardaré de la futura tribulación de 7 años que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Verdad que no dijo eso? Yo te guardaré de la hora de la tentación, o prueba, de la hora de la tentación. Luego Tomás y yo vamos a explicar a qué hora de la tentación se refería aquí Jesús, y que va a venir sobre el mundo para poner a prueba a todos los que moramos en la tierra, sean cristianos o no sean cristianos. Nos va a poner a prueba. Va a venir la mayor tentación de toda la historia de la humanidad, que luego vamos a explicar cuál será. Y Jesús va a librar a su iglesia de esa hora de la tentación. ¿Y cómo nos libra el Señor Jesús de la hora de la tentación? No permitiendo que caigamos en ella. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, así enseñó Jesús. Nos libra de la tentación. No sacándonos del mundo, no librándonos de una tribulación de 7 años, no. La palabra griega que ahí aparece significa tentación, prueba, no significa tribulación. Decir que Jesús nos va a librar de una futura tribulación de 7 años, sacándonos de la tierra, es una repugnante doctrina de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe
como Alducín. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho. Esto de que Dios nos va a guardar y proteger, al contrario, los que se conviertan en el tiempo de la tribulación, la mayoría morirán como mártires. Y esta es la maravillosa promesa que Dios le hace a la iglesia. Fija lo que acaba de decir, que durante ese tiempo de gran tribulación va a haber verdaderos cristianos, va a haber mártires. Los mártires, yo te pregunto, Tomás, ¿los verdaderos cristianos, los santos mártires, forman parte de la Iglesia de Cristo o no? Evidentemente, ¿no? Y eso lo vimos antes, en el texto de 2 Tesalonicenses 1:4, que esas eran dos características, la paciencia Exacto. y la fe, la paciencia y la fe ante las tribulaciones, precisamente. Está claro, por tanto, esos que lo afrontarán, ¿cuáles serán? Verdaderos santos, verdadera iglesia. Por tanto, no será raptada. Peluqueras. Sí, porque tiene un peluquín de 1000 demonios. A ver, los santos en el Apocalipsis, porque dicen estos mamarrachos como el Alducín, que la iglesia de Cristo no es mencionada jamás en el Apocalipsis a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. ¿Ah, no? Cuando el libro del Apocalipsis, capítulo 13, por ejemplo, cuando se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tomás, ¿quiénes son los santos según el Nuevo Testamento? Y recordemos que el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los santos mencionados? Hay muchos textos. Voy a leer uno que sirve de botón. Muy bien. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Exacto. Más claro que el agua. Más claro que el agua. Paso por ahí. Por lo tanto, cuando esta gentuza dice, no, es que la iglesia de Cristo no mencionada a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, porque ya ha sido raptada al cielo. Cristo ya ha venido en secreto, ha ocurrido el rapto secreto y ya se la ha llevado al cielo. ¿No? Entonces, esos santos mencionados en el Apocalipsis, ¿acaso no son esos mismos santos mencionados, por ejemplo, en las cartas, en las epístolas que Pablo escribió a las iglesias? A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia. Son exactamente los mismos santos mencionados en el Apocalipsis. Pues yo te pregunto, Tomás, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿habla de dos clases diferentes de santos o solamente habla de una? Es importante pregunta, solo de una. Claro. Solo de una. Claro. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis habla de los santos, los cuales van a sufrir la persecución de la bestia, ¿quiénes son esos santos, Tomás? Pues son los santos de la iglesia, los verdaderos cristianos. Exactamente. Que estén o estemos, según coincida el tiempo, viviendo en ese momento. Y además, fijaos, ahora vamos a irnos a este pasaje antes de seguir escuchando a este mamarracho al servicio de Satanás llamado Alducín. Fijaos lo que dice Apocalipsis 19, versos 7 y 8, cuando habla de la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero, Tomás? La esposa del Cordero es la iglesia. La iglesia de Cristo. Bueno, pues dice, leo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero, es decir, la unión de Cristo, que es el esposo celestial, de Cristo con su iglesia, con su esposa. Eso va a ser el arrebatamiento, la unión de Cristo con su iglesia. Cuando el Señor Jesús venga, la iglesia se va a unir con él, ¿dónde? En el aire, en el famoso arrebatamiento. Esa va a ser las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia. Y mirad lo que dice ahora el verso 8. Y a ella, es decir, a la esposa, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas que pone aquí. ¿Las acciones justas de quién, Tomás? De los santos. De los santos. Está más claro. ¿Lo veis? Los santos son la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Jaque mate total a estos imbéciles al servicio de Satanás, como el Alducín. Jaque mate total a la doctrina satánica del pretribulacionismo. Los santos del Apocalipsis son los santos de la iglesia, son la esposa del Cordero. Aquí lo dice bien clarito. ¿Y a quién va a hacer la guerra a la bestia, ese futuro emperador que va a venir? Vámonos al capítulo 13, verso 7. Aquí lo tenéis. ¿Qué dice?
y se le permitió a la bestia hacer la guerra ¿contra quién, Tomás? Contra los santos. Los santos, los mismos santos mencionados en el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando se habla de las bodas del Cordero. Los santos, y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y si nos vamos al 10, al verso 10, que dice, aquí está mal traducido el verso 10 de la Reina Valera del 60, ¿vale? Es uno de los errores de traducción que tiene esta versión. Os voy a leer cuál es la traducción correcta. Si lo han vertido, casi todas las versiones bíblicas la han vertido de la siguiente manera que os voy a leer. Dice el verso 10. Si alguno está destinado a ser llevado en cautividad, a cautividad irá. Si alguno está destinado a morir por la espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe, ¿de quién, Tomás? De los santos. De los santos. Los mismos santos mencionados en el capítulo 19, versos 7 y 8, cuando se habla de la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, que es la Iglesia. Pero hay alguna otra cosita más. Aquí está la paciencia y la fe. Estas dos palabritas, por eso hace unos minutos dije que recordaréis estas dos palabritas. ¿Dónde aparecen estas dos palabritas, la paciencia y la fe? Ahí vemos en 2 Tesalonicenses 1:4, lo que es los santos. Muy bien, vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segundas de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leerlo para que veáis. La paciencia y la fe son las dos características de... Pues vamos a leerlo. Capítulo 1, verso 4, como ha dicho Tomás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra, ¿qué dice? Paciencia y fe. Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Las dos mismas palabritas que aparecen en Apocalipsis 13, verso 10. Prueba absoluta e irrefutable de que los santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo. Exactamente los mismos santos que se encontraban en la ciudad de Tesalónica en la época de Pablo y que estaban sufriendo la tribulación y la estaban soportando con paciencia y fe. Por lo tanto, enseñar, como enseña este imbécil al servicio de Satanás del Alducín, que la Iglesia de Cristo no estará en la tierra durante el futuro reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, es una de las mayores mentiras de Satanás, de las mayores doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe. Tomás, ¿quieres decir algo? Está clarísimo, ¿no? Y hemos demostrado que en el Nuevo Testamento hay una sola clase de santos. Por tanto, ese ridículo de que no, santos de primera son raptados antes, santos de segunda quedan después. No, eso no. Así. Habla solo de un tipo de santos, como hemos estado viendo y demostrando con Biblia. Bien, pues antes de terminar, porque este vídeo, este vídeo que vamos a hacer Tomás y yo va a durar en dos partes o 2 o 3. Este es el primero. Sigue hablando este mamarracho del Alducín, sigue explicando este pasaje de Apocalipsis 3:10, estas palabras de Jesús, para que veáis las idioteces, las mentiras y cómo retuerce de esa forma tan satánica y tan repugnante estas palabras de Jesús. Vamos a seguir escuchando a este imbécil que es el Alducín, a este auténtico hijo del diablo, porque predica una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia y que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Mientras que las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, fueron iglesias históricas del Asia Menor, las palabras de Cristo para cada una de estas iglesias no solamente fueron dirigidas a ellas, sino a todos los cristianos de todas las épocas. ¿Cómo sabemos que los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 no solamente eran para las 7 iglesias de aquel tiempo que territorialmente ocupaban geográficamente lo que es ahora Turquía? Porque ahí se encontraban en el Asia Menor las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Lo sabemos porque después de cada instrucción que Cristo le da a las iglesias en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las plural iglesias. O sea, está en plural, por lo que sus palabras fueron dirigidas.
¿Por qué es tan plural? Porque dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque sencillamente se estaba refiriendo a iglesias locales que había en esas ciudades del Asia Menor. Por eso dice las iglesias. Eran las iglesias de Cristo, pero hablan plural porque eran iglesias locales. ¿Verdad, Tomás? Así es. Pues nada, vamos a seguir escuchando a este imbécil y en unos minutos terminamos esta primera parte. De toda la historia. Ahora vemos también los artículos en el original griego, los verbos, que es importantísimo para poder establecer una doctrina hermenéuticamente, que dice, te guardaré, Apocalipsis 3:10, regresamos, de la hora de la prueba. Los artículos definitivos en el original griego indican que son específicos. ¿Qué quiero decir? La palabra guardar, tereo, con T de tío, en el griego, significa proteger de un peligro o fuera del peligro en especial. Te guardaré. Claro, Cristo va a proteger a su iglesia para que no caigamos en la tentación. El Señor nos libra de la tentación. ¿Y cómo el Señor nos libra de la tentación? No cayendo en ella. Exactamente como dijo Jesús en la oración modelo, en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Fijaos que Jesús no nos enseñó a orar, Señor, líbranos de una tribulación de 7 años, o líbranos de la tribulación. No, nos libra del mal, nos libra de caer en la tentación. Es de lo que Cristo va a librar a su iglesia, como leemos aquí en Apocalipsis 3:10. Yo te guardaré de la hora de la tentación. No dice por ninguna parte que nos va a librar de una tribulación de 7 años. La palabra tribulación no se encuentra jamás en este texto de Apocalipsis 3:10. En ni un solo texto de ninguna versión bíblica vais a leer jamás que diga yo te libraré de la hora de la tribulación. No, dice de la hora de la tentación. Jamás Cristo ha prometido librar a su iglesia de la tribulación. Al contrario, ¿qué dijo el Señor en Juan capítulo 16? ¿Qué dice? Lo dice bien clarito. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ver. Si Jesús dijo que en el mundo tendremos tribulación, refiriéndose a su iglesia, ¿cómo Jesús, Tomás, cómo Jesús iba a enseñar absolutamente todo lo contrario aquí en Apocalipsis 3:10, diciendo que nos va a librar de una tribulación de 7 años? Y dijo precisamente que en el mundo lo que vamos a tener es tribulación. ¿Cómo Jesús se iba a contradecir de esa manera, diciendo primero una cosa y luego diciendo absolutamente todo lo contrario? ¿Qué opinas, Tomás? Sí, efectivamente, el Señor lo que hace aparte es un cínico, ¿no? Porque habla de palabritas en griego, pero para lo que le conviene. Porque no dice que la palabrita tribulación en griego Exacto. no es la que aparece ahí por prueba, Exacto. es tentación. Entonces Exacto. es un cínico. Cínico. Totalmente. Si eso es así como dice él, tendría que haber quitado de la tierra a aquellos cristianos que, aunque no estaban en posesión de una doctrina tan pura como la que tenemos nosotros, vivieron a lo largo de siglos, ¿no? Por ejemplo, incluso por persecuciones verdaderamente aberrantes durante cientos de años de dominación papal, y no los quitó de la tierra. Exacto. Y muchos de ellos eran cristianos verdaderos. Exacto. Entonces vemos que este señor es un farsante y un auténtico desequilibrado mental. Paso para. Totalmente. Repito, ahí lo podéis leer, lo acabo de subrayar en pantalla. Yo te libraré o yo te guardaré de la hora de la prueba o de la tentación. No dice yo te guardaré de una tribulación de 7 años. Cuidadito. Cuidadito con estos emisarios de Satanás, estos engañadores y embusteros patológicos como el Alducín, que están retorciendo las mismísimas palabras del Señor Jesucristo de la forma más satánica que os podáis imaginar, haciéndole decir a Jesús lo que no dijo por ninguna parte. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho llamado Alducín. Protegeré, tú no atravesarás este peligro. También notamos otro artículo definitivo en la frase la hora de la prueba. Porque los artículos definitivos en el griego indican que son específicos y no solo cualquier tiempo de prueba de la vida. Es un tiempo especial que vendrá en el que habrá una prueba que nunca la había habido. Mateo 24:21, apúntalo. Mateo 24:21, porque Jesús dice, vendrá el tiempo en el que el mundo verá una tribulación como nunca, jamás la ha habido. Bueno, fíjate cómo miente, hermano Tomás.
No está hablando el texto de Apocalipsis 3:10 de ninguna tribulación. Dice de la hora de la tentación. O de la prueba, como dice esta versión Reina Valera. No dice jamás, yo te libraré de la tribulación. Para que veáis cómo está en alfabeto, este auténtico burro, este auténtico malvado, porque es un impío, es un malvado, porque aquel que retuerce, que deforma, que pervierte las palabras de Jesús, ¿cómo se le puede llamar solamente? Pues una persona malvada. Aquel que retuerce la enseñanza de Jesús, que le hace decir al Señor Jesús lo que él quiere que diga, en lugar de dejar, como dice el texto, hacer de dejar hablar a Jesús, sino que él, el Alducín y el resto de falsos cristianos pretribulacionistas como él, lo que hacen es decirle a Jesús lo que ellos quieren que diga. Es la forma más satánica y demoníaca de falsificar las Sagradas Escrituras, y en este caso es muchísimo más grave porque son palabras del mismísimo Jesús. Jesús jamás habló de ninguna tribulación. En Apocalipsis 3:10, como podéis ver, habla de una futura hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y evidentemente la Iglesia de Cristo moramos sobre la tierra, es decir, también nos va a probar a nosotros, a los que formamos parte de la Iglesia de Cristo y al resto de seres humanos que vivan en ese imperio de la bestia, porque esta hora de la tentación va a venir evidentemente sobre el futuro imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos. Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, a mí lo que me llama la atención es lo típico del astuto vendedor de humo. El astuto vendedor de humo dice cosas para impresionar, ¿no? Y aquí lo que vemos en este fantoche es la expresión, quizá palabritas griegas, tecnicismos, lo que le conviene, lo que no le conviene, ¿no? Para impresionar y para llamar la atención. Es un gran vendedor de humo, y de mentiras gravísimas y satánicas. Exactamente, muy bien dicho. Bien, vamos a seguir, nos quedan un par de minutos y terminamos. Porque muchos le dicen, bueno, es que la tribulación siempre ha habido en el mundo, sí, siempre desde que Caín mató a Abel. Guerras, rumores de guerras, golpes de estado, asesinatos, crímenes, secuestros, divorcios, etcétera, etcétera, fraudes, siempre el mal ha existido. Pero esta hora es una hora específica para un tiempo determinado, que es el tiempo de la gran tribulación. Porque si no, ¿cuál? Fíjate lo que acaba de decir. Esto será el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10, Tomás está hablando del tiempo de la gran tribulación. ¿Dónde habla de la tribulación este texto? Pero es inventar una palabra que no está ahí. Esa palabra, la palabra tribulación, como sabemos, sí existe en el Nuevo Testamento, pero ahí está ausente por completo. Totalmente. Con lo cual es un engañador, porque está poniendo, me recuerda el texto del Apocalipsis, ¿no? Que dice que no agregues, el que agregue algo le será agregado las plagas que están escritos en este libro, o algo así. Muy bien. Y este señor es lo que está haciendo este sinvergüenza. Exactamente. Y le llamo así porque es lo que es. Aquellos que añaden o que quiten de las palabras proféticas de este libro, van a venir todas esas plagas. Y no solamente añaden, pero sino también quitan y añaden palabras que no aparecen, que no se encuentran en el libro del Apocalipsis. Con lo cual significa que están malditos por Dios y les van a venir todas las plagas descritas en el libro del Apocalipsis. Fijaos si es gravísimo lo que están haciendo estos hijos del diablo, falsos maestros, estos enviados de Satanás como Armando Alducín, que están quitando y añadiendo a las palabras proféticas de este libro, es decir, del Apocalipsis. Seguimos. ¿Cuál de la prueba sería? Oye, Señor, yo te dio tantas pruebas, pues ¿de cuál hora, verdad? Me estás prometiendo que vas a librar de una hora que vendrá sobre el mundo entero, no solamente sobre mi vida, ni sobre la iglesia de Toluca, va a ser sobre el mundo entero. ¿Cuál es esta prueba? La gran tribulación, mencionada también en el Antiguo Testamento. Ahora veamos en el Antiguo Testamento este tiempo que se menciona como una hora de una prueba que va a venir sobre el mundo entero. Bueno, como podéis ver, ya vamos a terminar. No se habla, lo volvemos a repetir, no se habla de ninguna tribulación, se habla de la hora de la tentación. ¿Cómo nos libra el Señor de la tentación? Pues sencillamente no permitiendo que caigamos allá. Como dijo el apóstol Pedro en ese tremendo pasaje, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Nos libra de la tentación. Y ya para terminar vamos a explicar, Tomás y yo, a qué hora de la prueba, a qué hora de la tentación
se refiere aquí Jesús en Apocalipsis 3:10. Mirad, según el Apocalipsis va a venir una hora de tentación, un momento de tentación que será el más grande, el más poderoso de toda la historia. ¿Y cuál será esa hora, ese tiempo de tentación? Pues sencillamente la marca de la bestia mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis. Porque va a ser una tentación inmensa, porque va a servir esa marca para poder comprar y vender. El que no tenga esa marca no va a poder comprar y vender, el que no la tenga en la frente o en la mano derecha. Un tipo de sello, querigma en griego, esa es la palabrita que se utiliza, que significa una especie de tatuaje grabado en la piel. Eso es lo que significa la palabra griega querigma y que ha sido traducida por marca. Una especie de tatuaje electrónico que, repito, va a servir para comprar y vender según el libro del Apocalipsis. Esa va a ser una hora de tentación, una tentación inmensa. Vamos a ser tentados, los cristianos verdaderos, a dejarnos marcar con ese sello en la frente o en la mano derecha para poder comprar y vender. Fijaos qué tremenda tentación. Evidentemente, los falsos cristianos, la gente del mundo, se van a caer en esa tentación y se van a dejar marcar, con lo cual habrán sellado su propia condenación, como leemos bien clarito en el capítulo 14 del Apocalipsis. Todos aquellos que adoren a la bestia y lleven su marca en la frente y en la mano derecha. Los verdaderos cristianos, los santos, no vamos a caer en esa tentación, vamos a ser librados de esa tentación, el Señor nos va a librar de esa tentación y no vamos a tener esa marca, esa especie de tatuaje electrónico en la frente y en la mano derecha. Tomás, aporta sobre esto, di también tu opinión. Ahí lo tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17, donde dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es, dice, su número es 18,666. Entonces eso será una gran tentación, que es de lo que habla y no lo que hace este señor, que lo que hace es mutar textos y manipularlos para montar su doctrina satánica. Paso palabra. Efectivamente, muy bien explicado, Tomás. Aquí cuando dice de la hora de la prueba, de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se refiere al mundo entero sobre el cual la bestia va a gobernar. Habrá gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación en ese gran imperio, ese imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos, 10 reyes, no será el mundo entero, y en ese imperio de la bestia, evidentemente, habrá gente, morando gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de todas las naciones, ¿de acuerdo? En ese imperio de la bestia es donde se va a imponer la marca de la bestia para poder comprar y vender. La mayor tentación, la hora de la prueba de la tentación que va a venir sobre millones y millones de personas. Y así es como el Señor nos va a librar de esa hora de la tentación, sencillamente no permitiendo que caigamos en ella. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, dijo el apóstol Pedro, que está el texto en Primera de Pedro. De modo que lo vamos a dejar aquí. El próximo día, no sé si vas a poder mañana o pasado, tú me dices el día que puedas, tendremos la segunda parte, Tomás, de este estudio, de este vídeo, tema importantísimo, como podéis ver, pues que está clarísimo. ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? Ya lo hemos visto. Cuando el Señor venga, a la venida del Señor, como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Es entonces cuando Cristo va a enviar a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, que son los que formamos la iglesia de Cristo. Los va a reunir en el cielo, en el aire. Esa va a ser la reunión de los escogidos, la reunión de la iglesia de Cristo. Como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31, que ya hemos visto antes, lo citó también el hermano Tomás. Y aquí hemos visto también la verdadera exégesis, la verdadera explicación de Apocalipsis 3:10. Palabras de Jesús, que si guardamos la palabra de su paciencia, ¿qué significa esto? De guardar las palabras de la paciencia de Cristo, pues esperar su venida gloriosa con paciencia y fe. Paciencia en medio de la tribulación, ya sabéis, la paciencia y la fe. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Entonces, ¿cuál es la promesa de Cristo? Que nos va a librar, nos va a guardar de esa hora de la tentación que va a venir sobre millones de personas. Y ya hemos visto cuál va a ser esa terrible hora de tentación. Va a ser la futura marca de la bestia, que va a servir para comprar y vender. La tentación que va a venir sobre millones de personas, incluida la Iglesia de Cristo, que estará en la tierra. Esa tentación va a ser terrible. Y no tengáis la menor duda de que millones y millones de falsos cristianos de las diferentes iglesias apóstatas, falsas, como la Iglesia Católica, las iglesias evangelocas, los falsos testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, van a caer en esa tentación y se van a dejar marcar en la frente y en la mano derecha con ese sello que les va a llevar a la condenación en el lago de fuego. No tengáis la menor duda. Solamente los verdaderos cristianos que conocemos la verdadera profecía bíblica, que predicamos y enseñamos correctamente el libro del Apocalipsis, vamos a ser los que no vamos a caer en esa terrible tentación y por lo tanto son los verdaderos santos, que aunque vamos a ser perseguidos y vamos a necesitar la paciencia y la fe, seremos los únicos que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso y vamos a reinar con Cristo sobre las naciones de la tierra, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Esto lo explicaremos en el siguiente vídeo que hagamos, Tomás y yo. Tomás, para despedirnos, ¿quieres aportar algo? Pues así es, ¿no? Y efectivamente esto va a suceder. O sea, es una forma de probar, es una forma de sacar la basura, como quien saca la basura al contenedor. Y aquí es igual, se va a ver la basura de falsos cristianos y los que no son. Es algo idóneo. Y no me cabe duda de que hará cualquier cosa para intentar tenerlos a todos contentitos, ¿no? Bueno, pues ya es lo que quería comentar y ya me despido y mañana tendremos la siguiente parte. Muy bien, hermano. Porque la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el verdadero Mesías de Israel, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdad de la doctrina. Hasta mañana.